El primero de los requisitos para estos objetos bien, como objeto indirecto de la obligación, es que existan en la naturaleza. Y pareciera irrisorio, pero recordemos que a través de los años, una de las características del desarrollo humano es que hay toda serie de cuestiones que jamás existieron y jamás existirán de manera natural. Por ejemplo, imaginemos un contrato en el cual el objeto que se va a entregar, el objeto indirecto de la obligación, sea un unicornio o un pegaso o la cabeza de Medusa. Este es un ejemplo de cosas que no existen en la naturaleza. Existen en un universo particular que es la mitología, pero no existen de ninguna forma en la naturaleza. El segundo requisito es que este bien pueda ser determinado o determinable. Y el tercer requisito es que este objeto se encuentre dentro del comercio. En el caso de las cuestiones relacionadas con el requisito de que se encuentre en la naturaleza, nos encontramos dos subcategorías o dos requisitos alrededor de esta naturaleza. La primera es que sean bienes corpóreos o incorpóreos. Y la segunda es que sean presentes o futuros, pero que puedan ser determinables. En el caso de los corpóreos o incorpóreos, pues nos referimos a esta cualidad de ser objetos físicos. Un objeto físico es un objeto corpóreo. Por ejemplo, una computadora, un lapicero, un micrófono. Son cosas que existen físicamente. Pero hay cosas que no existen físicamente. Por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios de un abogado, lo que es objeto indirecto de esa obligación es la capacidad intelectual del abogado para poder defender a esa persona que contrató nuestros servicios. Las ideas y nuestra capacidad intelectual no es un objeto corpóreo, es un objeto incorpóreo. Las ideas se transmiten a través de las palabras y hay información que da cuenta de esas ideas. Pero la idea como tal es un discurso, no es un objeto corpóreo, no lo podemos atrapar. En relación con el segundo elemento, relacionado con que sean bienes presentes o futuros, pero ciertos, lo que se trata es de evitar que las personas se comprometan al pago de bienes que no sean realmente ciertos si van a entrar o no en su patrimonio. Por ejemplo, una herencia no es realmente un bien cierto. Las herencias dependen de un procedimiento jurisdiccional en el cual las personas son declaradas herederas por el juez y después viene otra etapa en los juicios sucesorios que se llama inventario, avalúo y adjudicación de los bienes. La adjudicación de los bienes sería la última parte. Hasta que se haga ese inventario, el avalúo, la adjudicación de los bienes y en primer término la declaración de los herederos, será como esos bienes futuros empiezan a volverse ciertos. Pero en un testamento, los bienes que están involucrados en la sucesión pueden no ser patrimonio del autor de la sucesión al momento de su muerte, y eso lo convierte en un bien incierto. Por lo tanto, no pueden ser ofrecidos como garantía o no pueden ser objeto indirecto, como objeto material de una obligación, porque su certeza no está garantizada. No está garantizada la certeza de que entre en patrimonio del deudor como forma de pago. En el caso del primer elemento, relacionado con presentes o futuros, bueno, pues es lógico que no podemos comprometer objetos que en el pasado fueron nuestros, porque algo que ya no forma parte de nuestro patrimonio, pues no puede ser objeto de una obligación presente. O por ejemplo, dar como objeto del cumplimiento o como objeto indirecto de una obligación un animal que se encuentra extinto y que se ha planteado entregarlo vivo, pues sería imposible entregarlo, porque el bien no es un bien presente, es un bien que en el pasado existió, pero actualmente ya no existe. En relación con el requisito que señala que este bien tiene que ser determinado, determinable, los códigos señalan que por lo menos debe haber la determinación en dos niveles, el del género y el de la especie. Yo sugiero que también se señale la cantidad de estos objetos, pues en género y especie pudiera no estipularse cuántos de esos objetos de ese género y de esa especie son los que se piensa que se van a recibir como pago de una obligación. En un contrato de aparcería es diferente al de mediería, en donde se entrega la mitad. En el de la parcería se entrega un porcentaje diferente al de esta mitad, que es la característica de la mediería. Sin embargo, si no establecemos ese porcentaje o las unidades que uno espera como cumplimiento de la obligación, pues lo más posible es que
den por cumplida la obligación con un objeto de esa especie, de ese género, pero solo una unidad de ese objeto. Entonces es importante que cuando se señalen obligaciones de cumplimiento que implican bienes corpóreos o incorpóreos, se señale también la cantidad de esos bienes que se van a entregar. Género y especie se puede identificar como si observáramos un árbol. El género sería el tronco del árbol y la especie serían todas estas ramas que emanan de un tronco común. En ese sentido, en esa diapositiva tratamos de explicar que un vehículo automotor puede ser un automóvil, un autobús, un camión, una motocicleta o un tractor. Imagínense que nosotros solo señaláramos estos dos niveles de vehículo automotor y que solo fuera un autobús. ¿Qué modelo, qué marca, qué año, qué capacidad debe tener este autobús? Entonces es necesario llegar a otro nivel de especificación. Pero en este siguiente nivel, donde podríamos señalar la marca y el año, tampoco señalamos la cantidad de estos objetos que se van a entregar como contraprestación o como cumplimiento de la obligación. Entonces es importante que, a pesar de que la legislación solo señala estos dos niveles de identificación de los bienes, en el contrato se puede especificar lo mejor posible para que no haya lugar a dudas de cuál es ese objeto de la obligación. Retomando estos niveles que no exige la ley, vamos a observar el tercer nivel de esta diapositiva relacionado con la calidad. Hemos mencionado que la calidad y la cantidad de los objetos que se espera recibir como contraprestación o como cumplimiento de una obligación es de suma importancia para recibir lo que efectivamente estamos comprando o lo que esperamos como cumplimiento de la obligación. Uno de los miedos que la gente tiene al comprar en internet, pues es que no puede sentir o no puede observar de primera mano cuáles son los materiales de los cuales está elaborado un objeto que compras en internet, que no lo tienes a la vista ni al tacto. Sin embargo, en las especificaciones sí se puede preguntar de cuál es el material que se elabora, el objeto que se está comprando, o incluso los anuncios en estas plataformas de compra por internet, se señala cuál es la cantidad de lo que uno está adquiriendo y cuáles son los materiales con los que está elaborada. Y con eso se cumplirían estos niveles de cantidad y calidad. Por supuesto que el deudor que recibió el dinero está obligado a entregar un objeto o unos objetos en la medida de la cantidad pactada y de la calidad señalada en su publicación, en su anuncio. Otro de los ejemplos de la calidad es el quilataje del oro. Imagínense que nosotros adquirimos en internet una prenda o una joya que pensamos que es de oro de 14 o de 24 quilates y resulta que recibimos una prenda, una joyería de fantasía. Entonces es importante que si no lo sabemos, tratemos de hacernos de la información suficiente para considerar la calidad del objeto que estamos adquiriendo. En relación con la regla que especifica que este objeto de la obligación debe encontrarse en el comercio, tenemos 3 artículos que regulan por qué y cuáles son esos objetos que se encuentran en el comercio. Las reglas sobre estos bienes se encuentran en los artículos 747 a 749 del Código Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y también en esos mismos artículos del Código Civil Federal. Debes darte cuenta que estos artículos no pertenecen al capítulo de las obligaciones, sino que pertenecen al capítulo de los bienes. Es decir, esto está regulado por el capítulo de bienes en cada uno de los códigos civiles. El artículo 747 del Código Civil Federal señala que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Por ejemplo, aquí podríamos incorporar la vida de las personas o los derechos humanos de las personas que están fuera del comercio. El artículo 748 señala que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. En el caso de por su naturaleza, pues vamos a identificar otra vez la vida de las personas. Pero por disposición de la ley, consultaremos el artículo 64 de la Ley Agraria, en el cual se dispone que las tierras ejidales destinadas al asentamiento humano son inalienables, imprescriptibles e inembargables, cualidades que las dejan fuera de todo comercio y por lo tanto encajarían en esta descripción del Código Civil como algunos de los bienes que están fuera del comercio por disposición de ley. Por último, de acuerdo con el artículo 749,
están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. En el primer caso, de aquellas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, pues nos referimos a cuestiones como la luna o los planetas. Jamás podrán ser poseídas por algún individuo exclusivamente. Y en caso de por disposición de la ley, aquellas que declara irreductible la propiedad particular, se puede mencionar lo que establece el artículo 27 constitucional respecto a aquellos bienes que son propiedad de la nación. Y cómo es que el 27 constitucional establece las reglas para la propiedad privada. Una vez concluido el tema sobre el objeto bien de la obligación, vamos a continuar con el objeto hecho o abstención de la obligación como objeto indirecto. En el caso del objeto hecho, tenemos una definición que nos señala que es la acción que el deudor obligado debe ejecutar a favor del acreedor. Y en el caso del objeto abstención, es la abstención u omisión que el deudor debe observar a favor del acreedor. En el caso del objeto hecho, es decir, el objeto ya sea positivo o negativo, el hecho o la abstención, también debe de cumplir con dos requisitos. El primero es que debe ser posible y el segundo es que debe ser lícito. En el caso de que el hecho sea posible, en el requisito de la posibilidad de este hecho, la posibilidad se subdivide en dos categorías, la posibilidad física y la posibilidad jurídica. Y en el caso de su requisito de licitud, se divide también en dos subcategorías. La primera es que sea de orden público y el segundo que sea relacionado o que sea acorde con las buenas costumbres. En relación con el valor monetario de las obligaciones, debemos comentar que lo ideal es tener una forma para calcular a cuánto asciende el monto del cumplimiento o el incumplimiento de la obligación. Pues en el caso de llevar el asunto a juicio y obtener una sentencia favorable, pues es necesario considerar a cuánto ascenderá el monto al que condenen a quien pierda ese asunto, si es que quien pierde es el deudor y el deudor no puede realizar la conducta y se ve obligado a pagar para que otro la realice. Sin embargo, pues también tenemos algunos ejemplos en los que las obligaciones pues no pueden ser monetizadas. Por ejemplo, pensemos un contrato de arrendamiento que tiene como prohibición hacer ruido después de las 8 de la noche o no tener mascotas. Pues ahí hay una obligación de no hacer ruido y no tener mascotas. Sin embargo, si esta obligación no se cumple, si alguien hace ruido después de las 8 de la noche o si tiene mascotas, pues será difícil calcular el valor en pesos de lo que ese incumplimiento le genera al acreedor. ¿Cuánto es lo que gasta el acreedor por el incumplimiento de la obligación que le impuso? Pues no sería tan fácil. Diferente es cuando se aplica un esquema de penas convencionales por incumplimiento a una obligación. Eso es cosa distinta, pero no es propiamente que se esté calculando el valor monetario del incumplimiento de la obligación, sino que se está aplicando una sanción por incumplimiento de la obligación. La diferencia es fina, pero esta particularidad entre incumplimiento de una obligación y la sanción que se aplica es una distinción que se debe observar, pues en el caso de que no haya penas convencionales por el incumplimiento de hacer ruido después de las 8 de la noche o de tener mascotas, la persona que impuso esta regla, es decir, el acreedor de estas reglas de no hacer, no tendría manera de referirse a su propio contrato y obtener de él un criterio para cuantificar el valor del incumplimiento de esas obligaciones. Caso diferente en los esquemas en que se aplican las penas convencionales, pues aunque el monto no tenga una relación directa con el cálculo de lo que se gasta o de lo que se deja de obtener por recibir a una persona
con una mascota o que hace ruido después de las 8 de la noche, si no habíamos aplicado una pena convencional, pues sería difícil poder acreditar de manera objetiva a un juez o a una autoridad que el monto al que queremos que condenen a nuestra contraparte es el monto correspondiente al daño causado por no observar las reglas que se impusieron desde un principio. Hasta aquí los temas alrededor del segundo de los elementos de la obligación, es decir, el elemento del objeto de la obligación. El siguiente video será relacionado con la relación jurídica.